fuerte palmas al Señor. Goces en su presencia. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. La gloria sea a nuestro Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Espero que esté gozoso estar en la casa del Señor, alabando su nombre. Espero que disfrute este tiempo en la presencia del Señor, porque Él está aquí para bendecir la iglesia. Y está en cada lugar y en todo lugar a donde hoy hombres y mujeres alaban su nombre. Amén. Así que saludamos a cada uno de ustedes y a quienes nos están viendo por este medio. Les saludamos desde Tulancingo, Hidalgo, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor derrame bendiciones sobre sus vidas. Aleluya. Por ahí estaba viendo a alguien que nos está viendo del Estado de México, desde Brasil, nos escribían. Que el Señor les bendiga en gran manera. Cristo vive. Este medio nos sirve para llegar a muchos lugares, a muchos hogares, y hoy anhelamos que el Señor le bendiga a través también de esta palabra que hemos de escuchar en esta hermosa tarde. Así que disponga su corazón para estar atentos a lo que la Biblia nos dice. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Antes de dejar este lugar, dice la Biblia: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Gloria a Dios. Esa palabra, a veces las palabras o la palabra de Dios es fuerte y es necesaria para que nosotros podamos, hermanos, ser corregidos muchas veces. Amén. Y a veces no nos gusta lo que Dios habla a través de su palabra, pero es necesario para ser guiados, para ser corregidos, para ser enseñados, para ser instruidos. Así que Dios ministre nuestras vidas a través de su palabra en esta tarde. Dice amén. ¿Ya está listo para escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Tome su Biblia, estemos listos. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano José Ángel. Hoy es nuestro predicador de esta hora. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Amén, hermanos, bendecidos, sumamente bendecidos. De veras que es una bendición, hermanos, el poder estar en este lugar con todo lo que está pasando allá afuera. Cuántas familias están sufriendo, tal vez tienen a su esposo, a su esposa, a sus hijos enfermos en hospitales, ¿verdad? Pero hasta este día Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cómo no hemos de estar agradecidos con nuestro Dios, porque nos permite cada día, hermanos, poder despertar, poder ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad? Él nos da esa grande bendición. Él es maravilloso, Él es fiel para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos que están en sus hogares, los saludamos en el amor de Cristo y vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que por favor vayan al libro de Daniel, capítulo 1, y le vamos a estar dando lectura a la bendita palabra de Dios. Daniel capítulo 1, y cuando usted lo tenga, hermano, dice un fuerte amén, fuerte gloria a Dios. Amén, hermanos. Alabemos y exaltemos a nuestro Dios, démosle toda la honra, démosle toda la gloria a nuestro Salvador. ¿Ya están ahí, hermanos? Y dice así la bendita palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Todos unidos dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín,
rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y se les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrad, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bendito Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesús, por su fidelidad, por su gracia para con cada uno de nosotros, Señor, porque podemos ver cada día sus bendiciones, Señor, su amor para con cada uno de nosotros. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mis labios, Señor, que esta palabra, Señor, sea, mi Dios, sembrada en cada vida, en cada corazón, Señor, sea ahí, mi Dios, obrando poderosamente, y podamos entender, Señor, a lo que hemos sido llamados, Señor, mi Dios, que todo lo que tú haces, lo haces con un propósito, bendito Padre, que tú tienes, Señor, un objetivo para todo lo que pasa, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser esos instrumentos, Señor, útiles en tus manos, Señor. Bendice a tu iglesia en gran manera, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Ayúdame, guíame, que tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, para poder dar tu bendita palabra, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y yo le voy a pedir de favor, hermano, que usted se quede en el libro de Daniel. Vamos a estar usando más citas bíblicas, hermanos, y pues nos vamos a apoyar de la tecnología. Nos vamos a apoyar aquí de la pantalla, y yo quiero que por favor no se mueva de Daniel. Las demás citas bíblicas que estaremos usando, hermanos, las vamos a poner aquí en la pantalla. Amén, hermanos. Y dice en el versículo 8, hermanos, es donde se centra el mensaje el día de hoy, hermanos. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amén. Daniel lo propuso en su corazón no contaminarse. Y dice, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a estar centrando nuestro mensaje sobre este versículo. ¿Cómo es que este joven, un muchacho aproximadamente de 16 o 17 años, cuando él fue cautivo, él era un joven que estaba bien cimentado en la palabra de Dios? Nos vamos a estar centrando en este mensaje, hermanos, pero antes que nada quiero hacer una pequeña introducción. Leíamos en el versículo 1 y nos dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén, hermanos. Quiero hacer esta pequeña introducción para poder entender, hermanos, por qué es que la nación de Judá, por qué es que el pueblo de Jerusalén fue cautivo. ¿Por qué situación, por qué motivo vino Nabucodonosor y sitió esta ciudad? La tomó, y aproximadamente 10,000 cautivos fueron los que fueron llevados hacia Babilonia. Incluso el mismo rey Joacim
El mismo rey fue llevado cautivo y dice en la palabra de Dios que él fue aprisionado con cadenas, con grillos, de la peor forma. Después de ser el rey de una nación, de la nación del pueblo de Dios, ¿en qué condiciones vino a parar este rey? Y 10,000 cautivos, entre ellos Daniel y 3 jóvenes más. Pero ¿por qué la nación de Judá fue cautiva? Yo quiero, por favor, les voy a leer en Isaías, en el capítulo 38, vamos a ir viendo, hermanos, por qué razón, por qué motivo Jerusalén fue cautivo. Era una profecía que ya se le había dado al pueblo de Judá muchos años atrás. Se le había dado esta profecía, y en ese entonces nos dice en Isaías 38, en el versículo 1 nos dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta profecía, hermanos, de que Judá iba a ser cautiva, de que iba a venir el rey de Babilonia y se los iba a llevar, ya se había dado muchos años atrás. Pero ¿por qué se dio esta profecía? ¿Por qué se le dio esta profecía a Judá? Dice aquí en el libro de Isaías que estaba en ese tiempo, cuando fue esta profecía, estaba el rey Ezequías, gobernaba Judá. Y nos dice aquí que él enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios, el Dios Todopoderoso, mandando a su siervo, a su profeta Isaías, a darle este mensaje al rey Ezequías: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. No era una noticia fácil, ¿verdad? Imagínense, hermanos, decirle que él iba a morir, que ordenara su casa. ¿Y qué pasó con el rey Ezequías? Dice en el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Podemos ver cómo es que este rey Ezequías dice que al momento de darle ese mensaje: ordena tu casa porque vas a morir, tienes pocos días de vida. ¿Y qué hizo este rey? Él se humilló, él se postró delante de la presencia de Dios. Hasta aquí podemos ver cómo es que este rey tomó la mejor decisión: humillarse delante de Dios, orar delante de Dios. Y dice aquí que él se inclinó su rostro a la pared y volvió e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lejos de reclamar Ezequías: Señor, ¿y por qué si yo te sirvo, Señor? ¿Por qué si yo he obedecido tus mandamientos? ¿Por qué, Señor, si yo te obedezco? Lejos de reclamar, este rey dice que se postró y que se humilló y le dijo: Señor, acuérdate. Él pidió misericordia. Él clamó delante de su Dios. ¿Cómo actuamos nosotros, Iglesia de Cristo? Les decía yo al principio, hermanos, somos una iglesia muy bendecida, una iglesia muy amada por el Señor. Dice en su palabra que cada día son nuevas sus misericordias, y por eso no hemos sido consumidos. Dice en su palabra que con amor eterno nos ha amado. Amén, hermanos. A cada uno de los que están aquí, somos una iglesia muy bendecida, somos una iglesia amada por nuestro Dios. Un amor eterno, un amor que nunca vamos a poder comprender, un amor que no tiene límites, un amor que a pesar de que fallamos, a pesar de que le ofendemos, Dios sigue siendo siempre fiel. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos guarda en toda hora, en todo momento, Iglesia de Cristo. ¿Y cómo reaccionamos cuando pasamos una situación difícil? ¿Reaccionamos como este rey? ¿Pedimos misericordia a Dios o nos quejamos? Hasta aquí podemos ver cómo es que este rey
se humilló, pidió misericordia delante de Dios. Y dice en el versículo 4: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado tus días 15 años. Cuando el rey Ezequías recibe esta noticia, él se postra, él se humilla delante de Dios, le pide misericordia. Dice en la palabra de Dios que Isaías tan solo había caminado unos cuantos pasos cuando Dios le habla y dice: vuelve a Ezequías y dile que yo lo sano, que yo le añado 15 años a él, que he escuchado su oración, que he visto sus lágrimas. La respuesta divina de nuestro Dios, cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros pedimos a Dios misericordia, cuando nosotros tal vez estamos pasando una prueba difícil, cuando nosotros estamos siendo probados, cuando nosotros nos humillamos y clamamos a Dios, podemos ver a ese Dios de misericordia. Dice en la palabra de Dios que si nosotros siendo humanos somos malos, y si nuestro hijo nos pide algo, ¿qué hacemos como padres? Hasta nos llegamos a quitar el alimento, ¿verdad?, de nuestra boca, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y somos seres humanos, y siendo malos, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando nosotros nos postremos, nos arrodillemos, lloremos delante de Él, Él va a responder, Él va a estar ahí, Él nunca nos va a dejar. Hermano que estás en tu casita, Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Si estamos pasando alguna situación difícil, amigo, amiga que nos estás viendo a través de esta transmisión, Dios te ama. Si tú estás pasando una situación difícil, si estás en problemas, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por una prueba, si tal vez tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, si tal vez tus hijos no quieren venir a Cristo, humíllate delante de Dios, humillémonos, arrodillémonos. Dice en Hebreos 4:26, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente. Hasta aquí podemos ver cómo es que Ezequías iba muy bien. Y dice en el versículo 6: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. En el 7: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió los cuales había ya descendido, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Todavía Dios le dice: te voy a dar una señal, por si tú dudas, por si tú no crees a mi palabra. Vean qué Dios tan maravilloso y tan hermoso para con nosotros. Todavía le dice: te voy a dar una señal, algo sobrenatural, algo que nunca se había visto, algo que retroceda la sombra. La sombra avanza, ¿verdad?, con el paso del tiempo, y va avanzando, pero Dios dice: te voy a dar esta señal, y la sombra va a retroceder 10 grados. Un Dios maravilloso que todavía le decía a Ezequías: por si tú dudas, te voy a dar una señal. Hasta aquí podemos ver cómo es que Ezequías iba muy bien, iba de maravilla. Pero nos vamos al versículo 39. Ahí mismo en Isaías, un capítulo adelante, en el versículo 39, es donde nos empieza a decir por qué situación, hermanos. Les decía yo en un principio, por qué motivo vino esta profecía sobre Judá y sobre Jerusalén, que iba a venir Nabucodonosor y los iba a llevar cautivos. Y dice en el versículo 1 del capítulo 39 de Isaías, dice, leo para ustedes, hermanos, pongan atención por favor. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Hasta ahí.
Vamos versículo por versículo. ¿Quién, hermanos, supo que Ezequías estaba enfermo? Baladán, Merodad Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. El hijo del rey de Babilonia supo que Ezequías había estado muy enfermo. Y dice, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Envió cartas y presentes por medio de mensajeros, ¿verdad? En ese tiempo, hermanos, yo leía para ustedes la señal que Dios había dado al rey Ezequías. Les decía hace un momento que Dios le dijo: por si tú dudas, por si tú no crees en mí, te voy a dar esta señal. He aquí que la sombra va a retroceder 10 grados. En esos tiempos en Babilonia había personas que estaban dedicadas al estudio de la astronomía. Estaban dedicadas solo a eso. Y ellos, al ver lo que había sucedido, se preguntaron: ¿y qué pasó? ¿Cómo es que la sombra retrocede 10 grados? Y ellos empezaron a investigar. Ellos empezaron a indagar. Y en su investigación les da el resultado de que era una señal que Dios, el Dios de Israel, había dado al rey Ezequías, para mostrarle que él iba a ser sano, que Dios lo iba a sanar. Y entonces este rey envía presentes, envía cartas, y tal vez con la intención, la Biblia no lo dice con qué intención, hermanos, pero tal vez ellos estaban muy intrigados con lo que había pasado. Tal vez ellos querían conocer de Dios. Tal vez ellos decían: nuestro Dios nunca ha hecho eso, nunca hemos visto tal cosa en nuestra nación, nuestros dioses nunca han hecho eso. Tal vez ellos estaban, ¿verdad?, interesados, porque era una señal muy grande, muy poderosa, que Dios había dado al rey Ezequías. Y tal vez ellos tenían la inquietud de conocer de Dios, ¿verdad? Y aquí es donde podemos ver cómo es que el rey Ezequías, les decía yo hace rato, Dios todo lo hace con un propósito. Todo, hermanos, todo lo que pasemos, pruebas, todo lo que pasemos, luchas, momentos difíciles, todo, hermanos, no lo dude, todo tiene un propósito de Dios. Dios en su sabiduría tiene un propósito para lo que vamos a pasar. Pero podemos ver, como dice en el versículo 2: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Qué pasó con este rey Ezequías? Ahí empezó mal. Él tuvo la oportunidad de predicar de Dios. Él tuvo la oportunidad de decirle a estos varones que habían ido a verlo, a estas personas que no conocían de Dios. Él tuvo la oportunidad de predicarles en ese momento. Estas personas con dioses paganos, con otras creencias, él tuvo la oportunidad, pero ¿qué pasó? No, al contrario. El rey Ezequías empezó a engrandecerse y les dijo: vean mis tesoros, vean todo lo que tengo, vean todo lo que he logrado. Ha sido por mis fuerzas, ha sido por mi duro trabajo. En lugar de que él hubiera predicado y hubiera dicho: sí, Dios hizo ese grande milagro, Dios me sanó, yo estaba por morir. No lo hizo así. Ahí podemos ver cómo es que él ahí falló. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros cuando está la oportunidad de predicar la palabra de Dios? ¿Lo hacemos realmente? ¿Lo hacemos con esa autoridad que Dios nos ha dado para predicarle a la gente? Solamente en Jesucristo tienes salvación. Solamente en Jesucristo tienes vida eterna, perdón. Solo Dios te puede sanar. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿O nos exaltamos? ¿O nos engrandecemos? Mira, hermano, yo tengo carros, tengo mi casa grande, tengo terrenos. Ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo. Muchas veces nos podremos exaltar, ¿verdad? Pero es la actitud incorrecta que podemos tener y decir: no, al contrario, a pesar de que yo no tenía nada, Dios me ha bendecido grandemente. Tengo esto porque Dios me lo ha dado en su grande amor, en su grande misericordia. Y todo lo que tengo lo pongo al servicio de Dios.
todo, hermanos, tenemos que tener esa actitud, reconocer que todo procede de Dios, pero este rey no lo hizo así. Más adelante dice en el versículo 3: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dice el profeta Isaías ya se le había revelado esta profecía, pero todavía llega con Ezequías y le dice: ¿quiénes son estos hombres? ¿De dónde han venido? ¿Qué te dijeron? ¿Qué les dijiste? Él ya sabía todo, el profeta Isaías, Dios ya se lo había revelado. Dice en el versículo 4: dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Como dijo: en mis tesoros, en lo mío, lo que yo he logrado, todos se los he mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí viene la profecía: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Todo lo que les mostraste va a ser llevado a Babilonia. Él les descubrió todos los tesoros, Él les descubrió toda su riqueza. Y estos hombres paganos, sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, se deslumbraron y dijeron: pues como que no nos viene mal esa riqueza en nuestra nación, ¿verdad? Y ellos llevaron informes a su nación, y miren todo lo que nos mostró el rey Ezequías, y tiene tanto y tanto y tanto. Estos tesoros pueden venir hacia nuestra nación, podemos hacerlos nuestros. Y es donde aquí cometió este error, y es donde se le da la profecía. Y dice en el versículo 7: de tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Como le dijo: de tus hijos que saldrán de ti, de los que habrás engendrado, serán cautivos, serán llevados y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí es donde entra en escena Daniel y sus amigos. A ellos se refería la palabra de Dios, del linaje real, de los príncipes iban a ser cautivos. Y ahí es donde entra Daniel. Dice en el versículo 8: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra que Jehová ha hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Aún así, dándole la palabra que se le había dado, este rey no reconocía su error. Un rey egoísta, un rey que no le importó las consecuencias que había traído su desobediencia. Un rey que dijo: ¿qué me importa a mí con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos? ¿Qué me importa lo que pase con ellos? Con que haya paz, con que haya seguridad en mis días, con eso me conformo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Realmente, hermanos, estamos pidiendo cada día a Dios por nuestros hijos. Los llamamos a orar, que ellos vayan aprendiendo a orar, que ellos vayan aprendiendo a buscar el rostro del Señor. Les enseñamos de la palabra de Dios. Lo hacemos, hermanos, o decimos como este rey: pues con que yo me salve, pues ya ellos verán si se salvan o no. Amén, hermanos. Entonces podemos ver cómo es que esta profecía se estaba cumpliendo. Regresamos al libro de Daniel y podemos ver cómo es que esta profecía se había cumplido, donde dice que todo iba a ser llevado a Babilonia. Y dicen en Daniel en el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí es donde se cumple esta profecía, donde todo es llevado. Y dice en el versículo 3: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Ahí es donde se le decía al rey Ezequías: de tus hijos que saldrán de ti, serán llevados cautivos y serán eunucos. A un eunuco, hermanos,
Les digo, aproximadamente estos jóvenes tenían 16, 17 años. Y para que ellos fueran eunucos, tenían, hermanos, que se oye fuerte la palabra. No encontré otra palabra, hermanos. Se oye fuerte, pero es así. Tenían que ser castrados. Imagínense lo que les esperaba a Daniel y a sus compañeros. Ellos sin tener a la mejor culpa. Por la culpa, ¿verdad?, de su abuelo, de su bisabuelo. No sé qué sería de ellos, ¿verdad? El rey Ezequías. Pero no iba a ser fácil. Y dice aquí que del linaje real de los príncipes. En el 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿verdad? Que se les cambiara totalmente todo, que fueran enseñados con la lengua de los caldeos, con sus costumbres, con sus ritos, con sus tradiciones, con todo, con su adoración a dioses paganos. Que ellos fueran totalmente, que ellos olvidaran todo lo que ellos sabían de su nación, que negaran a Dios, que se inclinaran ante otros dioses, que fueran totalmente cambiados. Y le señaló en el 5, dice, y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Aquí entran en escena Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Les digo que aproximadamente fueron 10,000 los cautivos que llevó Nabucodonosor. Y entre esos jóvenes, ¿cuántos jóvenes pudieron haber sido? Tal vez 50, tal vez 100, pero solamente destacaron 4. Solamente 4 menciona la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con esos otros 30, 40, 50 jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se menciona de ellos nada? ¿Por qué solamente estos 4 jóvenes? Si se supone que el pueblo de Judá, ¿verdad?, conocían a su Dios, conocían a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy. Ellos conocían los mandamientos de Dios, ellos sabían lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había rescatado de esclavitud, todas las maravillas, todas las señales que Dios había hecho. Pero ¿por qué solamente nada más 4 jóvenes entregados? ¿Por qué nada más 4 jóvenes consagrados a Dios? ¿Por qué nada más 4 jóvenes con el temor de Dios en sus vidas, en sus corazones? ¿Por qué nada más 4? ¿Cuántos está hablando aquí la palabra de Dios? Y dice en el versículo 6, entre estos estaba Daniel, ya lo leímos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Se les cambió todo, hermanos. Se les cambió el nombre. Se les puso nombre de dioses paganos. Vemos aquí la astucia del enemigo. Vemos aquí la astucia del enemigo, donde él dice: no, pues se va a hacer esto y esto, que se olviden de su Dios, que se olviden de Jehová de los ejércitos, que me adoren a mí. Lo que quería hacer el enemigo, les cambió el nombre, todo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo con nuestra juventud, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que va a querer hacer? Arrastrarlos, llevárselos. Aquí la palabra no menciona porque estos 4 jóvenes eran temerosos de Dios. No menciona si tal vez fue por sus padres. A lo mejor sus padres fueron personas rectas, con el temor de Dios en su vida, en su corazón. Tal vez sus padres amaban a Dios con todo su corazón, y sus padres les inculcaron desde pequeños a estos 4 jóvenes. Les inculcaron la palabra de Dios, les inculcaron el conocer de Dios. No lo menciona aquí la palabra, no lo dice. Solamente destacan ellos 4. Pero creemos que pudo haber sido así. Tal vez sus padres amaban a Dios con todo su corazón, les enseñaron que ellos tenían que amar a Dios, que ellos tenían que obedecer a Dios.
Y nosotros como padres, hermanos, ¿qué hacemos? Les enseñamos a nuestros hijos que ellos tienen que amar a Dios, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros intermedios, a nuestros pequeños. Realmente le estamos enseñando, hermanos. Para eso hemos sido llamados, para enseñarle a nuestros hijos la palabra, para decirles: tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Pero ellos tienen que ver ese testimonio en nosotros primeramente, porque si ellos no ven ese testimonio, ¿cómo les vamos a decir: ponte a orar, ponte a leer la Biblia? Ay, papá, pero pues ¿cuándo te veo orar a ti? Ay, papá, pero pues ¿cuándo te veo leer la Biblia? Amén, hermanos. Dios nos ha puesto, hermanos, nos ha confiado un tesoro hermoso que son nuestros hijos. Dice en la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlo, porque el enemigo, dice en la palabra de Dios, que anda como león rugiente. Si nosotros nos dormimos, hermanos, si nosotros nos confiamos, si nosotros cabeceamos, ¿qué va a pasar? En un instante el enemigo se va a llevar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nos los va a arrebatar. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? ¿Qué enseñan hoy en la escuela? Mira, desde pequeños, veía yo una vez un video de una niña que muy pequeña, y que ella dijo: no, pero yo no soy niña, yo soy niño, estoy en el cuerpo de una mujer, pero yo quiero ser niño. Y sus papás, que la apoyaron al 100%, a los 10 años ya era un niño, ya se estaba haciendo muchas operaciones. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? ¿Qué es lo que enseñan en las escuelas? ¿Qué es lo que quieren enseñar? Mira, si eres niña, pero si tú quieres ser niño, lo puedes hacer. Tú puedes decidir. ¿Qué va a querer hacer el enemigo con nuestros hijos? Arrebatarlos, arrastrarlos, atraerlos. Si a nuestro Señor Jesucristo no se detuvo, no se midió con nuestro Señor Jesucristo y todo lo que le ofreció, ¿verdad? Le ofreció todo. ¿Cuánto más con nuestros hijos, con nuestra juventud, a nosotros mismos? ¿Cuánto no nos va a querer ofrecer el enemigo? Mira, te doy esto, te doy aquello. ¿Qué les va a querer ofrecer el enemigo a nuestros hijos para arrastrarlos, para llevárselos? Es ahí como nosotros como padres tenemos que estar orando, intercediendo, pidiendo a Dios, pidiéndole a Dios: guarda a mis hijos, cúbrelos, Señor. Que mis hijos te amen, que mis hijos te sirvan, que mis hijos sean siervos tuyos, como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No nada más dijo Josué: yo serviré a Jehová. No, él dijo: yo y mi casa, mis hijos todos. ¿Amamos a nuestros hijos? Yo les pregunto, aquellos que tienen hijos, ¿y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Lamentablemente muchos lo ha logrado el objetivo el enemigo con ellos y los ha arrastrado. Muchos están tal vez ahorita en drogas que tal vez conocieron de la palabra de Dios. Muchos están en drogas, muchos están esclavizados, no sé, a otros vicios. Y el enemigo ha logrado su objetivo. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. Yo les decía, voy a centrar mi mensaje en Daniel. ¿Por qué nada más 4 jóvenes? ¿Por qué? Dice en el 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligaba a contaminarse. Quiero que por favor mi hermano ponga la siguiente cita bíblica en Deuteronomio. Perdón, hermanos, aquí tengo la cita bíblica. En Éxodo 34, 15 y 16. Y dice en el 15: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás.
Sin duda Daniel, sin duda estos jóvenes conocían, y dice, y de sus sacrificios. La pone otra vez, por favor, hermano. Sin duda ellos habían sido instruidos en el camino de Dios. Sin duda ellos conocían esta parte de la Biblia. ¿Por qué se abstuvieron de comer en Babilonia, hermanos? Todos los alimentos, todo era sacrificado a los ídolos. Y dice en la palabra de Dios que lo que los gentiles, los que no conocen de Dios, todo lo que sacrifican, piensan que lo sacrifican a Dios, pero no es así, sino lo sacrifican a los demonios. Pero este joven de 16 años, este joven estaba bien firme. Este joven no se movió a pesar de lo que se le dijo, a pesar de lo que se le quería obligar. Este joven estaba firme y él conocía esta palabra donde Dios les decía: no comas de lo que ellos ofrecen, que ellos te van a invitar y tú vas a caer, vas a comer. Ellos conocían esta palabra, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque estaban bien cimentados. Quiero que por favor mi hermano ponga Hechos 15:20. Aquí nos da una palabra para cada uno de nosotros, para la iglesia de Cristo. Hechos 15:20. Y leo para ustedes, dice así: sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta era una palabra que se le daba a la iglesia, que se aparten de las contaminaciones. Nos dice en 1 Corintios 10, también ahí nos dice una cita bíblica, 1 Corintios 10, 27 y 28 nos dice: si algún incrédulo os invita, esta palabra es para la iglesia de Cristo, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué pasa, hermanos? Esta palabra para la iglesia, ¿qué pasa si nos invitan a comer? No preguntemos, comamos o hagamos nuestra oración. Pero si nos dicen: esto fue sacrificado a los ídolos, rotundamente no comamos, porque estamos participando de esos sacrificios. Así como Daniel se mantuvo firme, así como estos jóvenes se mantuvieron firmes, así la iglesia de Cristo se tiene que mantener firme ante todo lo que venga, ante todo lo que quiera hacer el enemigo con cada uno de nosotros, con nuestros hijos. Y dicen, regresamos a Daniel, y dice en el y es donde viene la recompensa, cuando Dios dice en su palabra: si tú me obedeces, si tú me buscas con todo tu corazón, si tú eres fiel a mí, si tú eres recto delante de mí, van a venir obediencias, van a venir bendiciones, perdón. Si hay obediencia van a venir bendiciones, pero si no, si somos rebeldes, si nos rebelamos contra Dios, que van a venir maldiciones. Y aquí es donde viene la bendición. En el versículo 9 nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Más adelante dice en el versículo 17 de primera de Daniel 1:17, nos dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey, esos reyes en esos tiempos acostumbraban que cuando conquistaban naciones, llevaban a los mejores, los muchachos mejores que podían ver. ¿Y qué dice aquí? Que ellos, al ser obedientes a Dios, ellos al guardarse, ellos al negarse a ellos mismos, ¿verdad? Es donde viene la obediencia, donde viene la bendición a través de la obediencia. Y dice que no fueron hallados otros como ellos.
¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos servir a Dios? Yo creo que es nuestro anhelo, ¿verdad? Nuestro deseo poder ver a nuestros hijos, ¿verdad? Entregados a Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Bueno, yo al menos es mi anhelo, ¿verdad? Es mi deseo yo poder ver a mis hijos y yo le digo al Señor en oración: Señor, por favor, permíteme ver esa grande bendición, permíteme tener esa dicha de poder ver a mis hijos servirte, amarte. Pero ¿qué tengo que hacer yo como padre? Si quiero ver eso, tengo que accionar, y ellos tienen que ver ese ejemplo en mí. Ellos tienen que ver ese ejemplo, que yo realmente lo estoy haciendo, que yo realmente me estoy cuidando, que yo realmente me estoy guardando. Porque si ellos no ven ese ejemplo en mí, ¿cómo les voy a yo decir, verdad, el día de mañana? ¿Con qué cara les voy a decir yo? Así mismo nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros, el Todopoderoso. No estamos solos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta, Iglesia de Cristo? ¿Qué nos hace falta para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija, para que Dios nos dé la sabiduría? ¿Qué nos hace falta para hacerle frente al enemigo y decirle: te lo prohíbo alto, en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi esposo, de mi esposa, para hacerle frente y ponerle un alto? Amén, Iglesia de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Amén, hermanos, para dar nuestro testimonio, un buen testimonio delante de los que nos ven allá afuera. Amén, hermanos. Y podemos ver cómo es que vino la recompensa sobre ellos. Viene la recompensa, viene la bendición. En Romanos 2, 6 y 7 nos dice: nos dice así la bendita palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Un día vamos a estar delante de Dios todos nosotros. Un día Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia amada de Cristo, hermanos que nos ven a través de la transmisión, amigo, amiga que nos estás viendo, un día Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Si hicimos el bien, si fuimos obedientes, recompensa. Pero si no es así, vamos a obtener vergüenza y confusión. Dice: vida eterna a los que, perseverando el bien hacer. Para todos aquellos que perseveren, vida eterna. Qué recompensa más hermosa poder estar un día delante de Dios. Dice en Apocalipsis 22, 12: amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Amén, dice así, 22, 12, Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos quieren ese galardón? ¿Cuántos quieren esa recompensa, esa corona? Amén, hermanos. Él viene pronto por una iglesia que esté preparada, pero que no solamente, hermanos, nos vayamos nosotros, sino que podamos ver a nuestra familia completa siendo arrebatada cuando Él venga en las nubes. Que toda nuestra familia sea salva, que toda nuestra familia esté con el Señor. No nada más yo como padre de familia, o tú, mamá, que estás aquí, que tu esposo tal vez no está aquí, que tus hijos no están aquí. Podemos ver cómo es que este rey se postró delante de Dios, lloró, pidió misericordia, pidió otra oportunidad, y cómo Dios fue fiel y Él respondió. Así, si nosotros nos postramos, nos humillamos, pedimos por los esposos, las esposas, por los hijos, Dios va a mandar la respuesta y vamos a estar un día con el Señor todos juntos. Amén. ¿Cuántos anhelan estar ese día con el Señor? Amén, Iglesia de Cristo. Pues dicen por ahí, pues accionemos, hermanos, accionemos, pongámonos las pilas,
Pongámonos a trabajar. Amén, hermanos, y dar esos buenos frutos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, oremos. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra.